Hola camaradas, hoy les traigo un video que trata sobre el conflicto árabe-israelí-palestino. A lo largo de los años. Para entender este conflicto iré explicando punto a punto. Advertencia. Mi intención no es poner en duda la fe de las personas, sino tratar el conflicto desde un punto de vista histórico. No planeo tomar una posición en concreto, sino ser lo más neutral posible, gracias. En 1896, periodista austrohúngaro Theodor Herzl, imagina un país, al estilo europeo, lleno de libertad y democracia, Casino de Basilea, primer congreso del movimiento sionista. Allí empieza el proyecto sionista de este judío soñador. El sionismo es punto aparte de la religión judía. Theodor pensaba que el sionismo es la liberación del hombre de la religión judía, para crear un hombre nuevo. En el séptimo congreso sionista 1905 se opta por iniciar el Estado sionista. Pero había un detalle. En Palestina ya había una población que llevaba siglos ocupándola, añadió Yitzhak Einstein. Se había pensado fundar el Estado en diferentes partes del mundo como Uganda y Argentina. Los judíos vivían de negocios y ultraortodoxos, no sabían nada de agricultura. Eran dueños de pequeños negocios. Vivían en relativa paz entre árabes y judíos. Intercambiaban cosas y tierras. Una pequeña parte de los colonos sionistas llegaban de Ucrania a Palestina, llamados pogromos. Un grupo de colonos empezaron con la idea de pequeños establecimientos judíos llamados kibbutz. Para los occidentales Palestina era un sitio desértico y tierra árida, pero ese era un viejo discurso que se remonta desde el siglo XIX. Impulsados por el movimiento sionista entre 1908 y 1913 se crean 11 nuevas colonias judías. De allí comienzan las primeras increpancias con los árabes, y los árabes protestan contra los judíos sionistas. Las olas sucesivas de migrantes colonos judíos no ayudaron a calmar las cosas. La Primera Guerra Mundial trastoca la historia de Palestina. En 1917 el ministro de Exteriores del Reino Unido Arthur James Balfour le envía una carta al líder del movimiento sionista Lord Lionel Walter Rothschild. Escribe: el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y pondrá todo su empeño en la realización de ese objetivo, dejando bien claro que no hará nada por vulnerar sus derechos de los colectivos no judíos que residen en Palestina. En 1919 hay 700.000 árabes y 700.000 judíos según el censo sionista. Con el ascenso del nacionalismo árabe se producen las primeras protestas antijudías, en marzo y abril 1920 en Jerusalén y mayo 1921 en Tel Aviv, con más de 50 muertos. Entre 1924 y 28 más de 60.000 judíos llegan a Palestina. En agosto de 1929 estallan los conflictos por el acceso al Muro de las Lamentaciones. Conflicto palestino-árabe-israelí 1948. Las Naciones Unidas en 1947 dividen el territorio palestino. Pero los árabes se oponían a la partición de dicho país. Los palestinos empiezan a protestar, los grupos extremistas judíos, Haganah, atacan a los árabes. He aquí algunos de estos grupos. En enero de 2015, el Canal 2 informó que el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, se estaba preparando para categorizar a Leava como una organización terrorista. Se informó que Yaalon ordenó a la Shabak y al Ministerio de Defensa reunir las pruebas requeridas para la clasificación. La exministra de Justicia Tzipi Livni declaró que la decisión de Yaalon de nombrar al grupo anti-asimilación Leava una organización terrorista debería haberse hecho meses antes. Esta organización trabaja desde el odio, el racismo y el nacionalismo, y su objetivo es traer una escalada de violencia dentro de nosotros, dijo. Tamar Herman, socióloga y encuestadora del Instituto de Democracia de Israel, IDI, informa que la acción del gobierno contra Leava solo se produjo después de meses de peticiones de israelíes de izquierda y comentaristas de los medios. El rabino israelí Benjamin Lau advirtió que Leava quiere implementar un reinado de terror religioso. Sikrikim apareció por primera vez en 2005, un grupo radical de judíos ultraortodoxos con base principalmente en los barrios ultraortodoxos israelíes Mea Shearim en Jerusalén y en Beit Shemesh. Se cree que el grupo antisionista tiene aproximadamente 100 miembros activos. Los Sikrikim ganaron la atención internacional por los actos de violencia que cometieron contra las instituciones judías ortodoxas y las personas que no cumplieron con sus demandas. Están vagamente afiliados a Neture y Carta. La Revuelta. Los miembros del grupo terrorista judío Revuelta afirman que el Estado secular de Israel no tiene derecho a existir. Esperan crear un reino judío en Israel y que los árabes sean asesinados si se niegan a irse.
El Shin Bet dice que la ideología del grupo La Revuelta comenzó a evolucionar en octubre de 2013, formado por veteranos jóvenes de las colinas, incluido el nieto del rabino Meir Kahane, Meir Ettinger, quien fue puesto temporalmente bajo detención administrativa. Antes del ataque a Duma, los miembros del grupo habían cometido 11 ataques incendiarios contra palestinos o iglesias cristianas. 23 de sus miembros fueron detenidos a causa del crimen de Duma. Retomando el conflicto, el 15 de mayo aviones egipcios atacaban Tel Aviv. Los daños eran enormes, los israelíes estaban rodeados. Al sur el ejército egipcio, en el centro la legión árabe jordana reforzaba sus tropas, el ejército iraquí se unió a la guerra, al norte el ejército sirio y libanés se preparaban. El 15 de mayo los sirios avanzaron por la noche por el mar de Galilea. Dayan, mariscal israelí, reunió las fuerzas para la defensa, pero tenían pocas armas y municiones. A las 4:30 am del 20 de mayo, el ejército sirio atacó de Ganja con tanques y lanzallamas. Los sirios al mediodía los sorprendió un ataque de Israel, explosiones se oían, la artillería mermó las fuerzas sirias. Las nuevas armas francesas enviadas a Israel y los refuerzos de Hagana ayudaron, también tenían más municiones que antes. El 19 de mayo los egipcios atacaron Yar Mordecai al sur de Tel Aviv, las fuerzas israelíes fueron atacados por morteros, artillería, tanques y aviones. Tras luchas de 5 días Israel se batió en retirada. Egipto ganó la batalla. El 27 de mayo la ciudad antigua cayó, la legión árabe liberó a mujeres y niños, pero se quedaron con los hombres como prisioneros de guerra. Galilea en gran parte estaba en manos de Israel, al sur habían detenido al ejército egipcio a poca distancia de Tel Aviv. En el centro la legión árabe conservaba la mayor parte de Cisjordania, la parte occidental estaba en manos israelíes pero estaba sitiada. Las municiones escaseaban, Israel sufrió más de 100 bajas en el primer ataque a Latrun, de su primera ofensiva fue un desastre. Ataque a Latrun. En el segundo ataque a Latrun, que se lanzó el 30 de mayo, la orden era expulsar a los árabes de un fuerte. Pero los cubrió la artillería árabe. Los judíos estaban desorganizados y volvieron a sufrir bajas, se vieron obligados a retirarse. La carretera a Jerusalén seguía bloqueada. Los israelíes estaban reorganizándose para cambiar de táctica, y se planeó utilizar una ruta alternativa que pasaba por los dos ejércitos. La carretera era conocida por comerciantes, se llamaba la carretera de Birmania, en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esa ruta se permitió al ejército de Israel reabastecerse de provisiones y municiones para un tercer ataque a Latrun. Fuerzas del norte se unieron a la ofensiva israelí, pero el ataque volvió a fracasar. Confiándose de los ataques estáticos de Israel, creyeron que los árabes contraatacarían pero nunca lo hicieron y los israelíes ocuparon una colina equivocada. Al norte del país en el monte Hermón los israelíes conservaron sus avances exitosos. Los sirios avanzaron en ofensiva en Mismar Ayadem, los artilleros israelíes los cubrieron y el ejército sirio fracasó en su primer ataque. Un campo de minas frustró el segundo ataque de los sirios, pero el tercer ataque fue exitoso, evitando la zona de minas y lograron avanzar a un asentamiento israelí. El 10 de junio se pactó un alto al fuego, ambos bandos estaban muy agotados. En un mes los israelíes habían perdido 1.100 soldados y civiles. La primera tregua Israel pudo reabastecerse, movilizar nuevos hombres, nuevas armas y aviones además de pilotos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos aviones eran de Estados Unidos, Europa y países del este de Europa. Conflicto con los mercenarios Irgun. El Altalena era un barco que transportaba armas al ejército de Israel. Había un conflicto de intereses con el fundador de un grupo de mercenarios israelíes llamado Irgun, también dueño de dicho barco. Su nombre era Menachem Begin. El barco llegó a Puerto Big Kings al norte de Tel Aviv. David Ben-Gurion le ordenó al grupo que entregara sus armas al ejército regular, de ahí se derivó en un conflicto y el grupo se negó a entregar sus municiones y armas. Ben-Gurion ordenó abrir fuego contra los mercenarios. Miles de municiones y varios mercenarios muertos yacían en el mar. Ben-Gurion se arriesgó a una guerra civil pero logró unir sus ejércitos bajo un solo mando. Después de la tregua hasta el 9 de julio, al norte en Shifram y Nazaret los ejércitos de Israel lograron avances. Al centro, en Galilea los fallos tácticos y de inteligencia les pasó factura. Las fuerzas del ejército iraquí continuaron protegiendo la ciudad de Jenin. Lot y Ramla bloqueaban las zonas de avance israelíes hacia el Negev y Jerusalén desde Tel Aviv y amenazaban zonas israelíes junto al Mediterráneo. Al final, después de 10 días de combates, hubo otro alto al fuego. La mayor parte del Negev seguía en manos egipcias.
Asesinato del enviado de la ONU. 1948. Un conde sueco Folke Bernadotte, que había ayudado a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, propuso un plan de paz, donde el desierto árabe del Negev lo dejaría en manos árabes. Los israelíes vieron el plan de paz como pro-árabe. El 17 de septiembre el conde se reuniría con el gobernador militar de Jerusalén, cuando fue emboscado por un grupo extremista judío llamado Lehi Barra Banda de Stern, quien lo asesinó. En otro vídeo profundizaremos en las razones de la muerte de este señor. La guerra se reanudó el 15 de octubre, los israelíes planearon una ofensiva para tomar las posiciones egipcias. El 21 de octubre las fuerzas israelíes atacaron Beersheba, la capital de Negev. Después de unas batallas y disparos, los egipcios que defendían el fuerte se rindieron. Los israelíes habían liberado el fuerte Yad Mordecai. Al norte las fuerzas israelíes también lanzaban una ofensiva exitosa llamada Operación Irán, donde tomarían la ciudad de Galilea, al sur del Negev, el 27 de diciembre de 1948. Las fuerzas egipcias estaban atrincheradas en la antigua línea turca del ferrocarril. Después de duros combates, fueron derrotados y altos mandos fueron hechos prisioneros por los israelíes. Con la ruta del Sinaí abierta, las fuerzas israelíes querían asegurar una buena posición para negociar. El mariscal ordenó entrar a toda prisa en el Sinaí. Israel logró derribar 5 aviones ingleses que vigilaban su avanzada por Egipto. Ben Gurion, después de ese movimiento, fue presionado por Estados Unidos y Reino Unido para retirar sus tropas del Sinaí. A los pocos días comenzaron las conversaciones del armisticio de 1949 en la isla de Rodas, en el Mediterráneo. Las conversaciones fueron presididas por un delegado de la ONU, en el 6 de enero de 1949, con Ralph Bunche. Acuerdos de Rodas 1949. Los acuerdos de armisticio árabe-israelí de 1949 se firmaron entre Israel y sus países vecinos, Egipto, Líbano, Transjordania y Siria, entre los 24 de febrero y el 20 de julio de 1949. Estos acuerdos ponen fin a la guerra árabe-israelí de 1948-1949 y establecen líneas de armisticio provisionales. La 6 de enero de 1949, Ralph Bunche anuncia que Egipto finalmente ha aceptado entablar un diálogo con Israel. Las conversaciones comienzan en 12 de enero en la isla griega de Rodas, y poco después de su creación, Israel acepta liberar a una brigada egipcia sitiada en Faluja. Al final del mes, las discusiones fracasan. Israel pide a Egipto que retire todas sus fuerzas de la antigua región de Palestina, pero Egipto insiste en que las fuerzas árabes solo se retiran a las posiciones que ocuparon 14 de octubre de 1948, de conformidad con la resolución S-1070 del Consejo de Seguridad de la ONU, y que las fuerzas israelíes abandonen sus posiciones al norte de la carretera Magdal-Hebrón. Las negociaciones están estancadas en 12 de febrero de 1949 con el asesinato de Hassan el-Banna, fundador y líder de los Hermanos Musulmanes. Israel amenaza con abandonar las conversaciones, tras lo cual Estados Unidos pide a las partes que lleguen a un acuerdo. El acuerdo de armisticio se firma el 24 de febrero de 1949 y arreglado. La frontera israelí-egipcia, siguiendo la frontera internacionalmente reconocida que data de 1906 con la excepción de la zona cercana al mar Mediterráneo donde Egipto retiene el control de una franja de tierra conocida desde entonces como la Franja de Gaza. La liberación de las tropas egipcias y sus armas rodeadas por los israelíes en Faluja, una zona desmilitarizada, a ambos lados de la frontera. Acuerdo entre Israel y Líbano. Este acuerdo se firmó el 23 de marzo y soluciona la frontera israelí-libanesa, Acuerdo Paulet-Newcomb, siguiendo la antigua frontera reconocida internacionalmente, es decir, el límite sur del territorio del Líbano, confiado a Francia por mandato de la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial. La retirada del ejército israelí de 13 aldeas del territorio libanés ocupadas durante el conflicto. Acuerdo entre Israel y Transjordania. Este acuerdo se firma el 3 de abril y corrige el mantenimiento de las fuerzas jordanas en las posiciones conquistadas durante el conflicto en toda Cisjordania y en particular en Jerusalén Este y la Ciudad Vieja. El intercambio de posiciones mantenidas por los transjordanos en la llanura de Sharon por posiciones en Cisjordania ocupadas por las fuerzas iraquíes. Las facilidades de tráfico entre Jerusalén y el campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén en el monte Scopus en el este, y el acceso libre a los lugares sagrados será organizado por un comité especial que se formará. Acuerdo entre Israel y Siria. Este acuerdo se firmó el 20 de julio y estableció la retirada de las fuerzas sirias de la mayoría de los territorios conquistados al oeste de la frontera internacional.
Estos territorios están desmilitarizados. Situación entre Israel e Irak. No se firma ningún acuerdo, pero la situación del frente abierto por los iraquíes está cubierta por el acuerdo de armisticio entre Israel y Jordania. Las fuerzas iraquíes se retiran en marzo de 1949 y dejar sus posiciones en Cisjordania a las fuerzas del Reino de Transjordania. El plan de intercambio previsto por la resolución del 29 de noviembre de 1947 había planeado un Estado judío cuya superficie equivalía a aproximadamente el 55% del territorio obligatorio de Palestina, y el resto se asignará al futuro Estado árabe palestino. Los acuerdos dejan el 78% del territorio de la Palestina obligatoria a los israelíes, una ganancia del 22% de las previsiones de partición de la ONU. El resto está ocupado respectivamente por Egipto en la Franja de Gaza y por Transjordania en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Estos acuerdos de armisticio iban a ser solo temporales antes de las negociaciones del Tratado de Paz que no se firmaron en los años siguientes. Con la excepción de los acuerdos israelo-libaneses, los otros acuerdos dejaron claro, a petición insistente de los países árabes, que las fronteras establecidas no constituyen fronteras permanentes o de jure. Es en este sentido que se han mencionado precauciones en los convenios firmados para que las líneas establecidas no sean consideradas para otros fines que no sean militares. Moshe Sharett, ministro de Relaciones Exteriores y futuro primer ministro israelí, consideró estas líneas de armisticio de 1949 como provisionales durante un discurso ante la Knesset y especificó que estas líneas, con la excepción de la línea verde en Cisjordania, se basan en fronteras internacionales naturales. Israel no reclamó modificaciones importantes a estas líneas en la Conferencia de Lausana de 1949 y las propuso, excepto en la ruta de la Franja de Gaza, como la base de las fronteras políticas permanentes. El Papa Pío XII escribió la encíclica Redemptoris Nostri Cruciatus para pedir la protección de los lugares santos cristianos. Tras las conquistas de la Guerra de los 6 Días de 1967, los líderes israelíes expresaron su preocupación de que las líneas del armisticio de 1949 pudieran considerarse fronteras permanentes. La primera ministra Golda Meir consideró que las fronteras anteriores a 1967 eran tan peligrosas que aceptarlas equivaldría a una traición por parte de un líder israelí. New York Times, 23 de diciembre de 1969. El primer ministro Menachem Begin lo describió como un suicidio nacional para Israel para volver a las líneas anteriores a 1967. Violaciones del acuerdo. En cada uno de los acuerdos se prevé una comisión para informar e investigar las denuncias de cada una de las partes ante las Naciones Unidas. Se formularon así numerosas condenas por violar los acuerdos. Egipto retuvo fuerzas en la zona desmilitarizada de Uja al-Afer. Israel reforzó su presencia militar en el monte Scotus, que permanecería desmilitarizado, con soldados con uniformes de policía. Israel también llevó a cabo redadas en los territorios ocupados por Transjordania, en respuesta a incursiones armadas en Israel. Los sirios lanzaron numerosos ataques de artillería contra las áreas habitadas por israelíes en la zona desmilitarizada expuesta a las posiciones de los altos del Golán, así como en el área de Kiryat Shmona. El conflicto estaba en aumento, las relaciones entre judíos y árabes estaban en las peores condiciones. En 1935 David Ben-Gurion es nombrado presidente de la agencia judía, nativo de una ciudad polaca, llegó a Palestina en 1906, para participar en la creación del nuevo Estado. Levi Eshkol reemplaza a Ben-Gurion después de gobernar 14 años. Guerra de los 6 días. En mayo de 1964 se reúnen los líderes árabes, Ahmad Nasser y el rey Hussein de Jordania. Ahmad es puesto como líder de la OLP, un tipo de guerrilla de Palestina. Comienzan los atentados contra los sionistas en los asentamientos. Y la situación económica en Israel era muy mala. Los altos del Golán sirio son bombardeados, asentamientos israelíes son afectados por tales ataques. En abril de 1967 son abatidos 7 cazas sirios por las fuerzas de Israel. Un mes después el ejército de la OLP ocupa el Sinaí, y se ordena a desocupar a las fuerzas de la ONU en el lugar. Egipto bloquea el acceso israelí del puerto de Eilat. Israel ya tenía un casus belli. Israel se vio obligado a movilizar a los reservistas. En el lugar reinaba la incertidumbre. Ambos bandos tenían su propia propaganda para hacer la guerra. El primer ministro Levi Eshkol le dice a Isaac Rabin que no puede hacer la guerra sin el apoyo de Estados Unidos. Eshkol, con poca experiencia militar, inició las hostilidades.
El 5 de junio la aviación egipcia es mermada por las fuerzas de Israel, casi todos sus casas son destruidos. La ofensiva israelí terrestre empieza en la franja de Gaza y el desierto de Sinaí, 70.000 hombres y 700 tanques abren fuego contra las fuerzas egipcias. Al no tener apoyo aéreo, el ejército egipcio es derrotado por las fuerzas israelíes. La propaganda de Israel decía que había una amenaza de exterminio, pero todo fue propaganda para hacerse con nuevos territorios palestinos, porque Hussein Nasser no estaba preparado para una guerra de verdad, añadió Rabin. Tras el anuncio de victorias israelíes en el frente contra las fuerzas de Egipto. Justo después, intervinieron las fuerzas jordanas y bombardearon Jerusalén Oeste. Los jefes militares, en un impulso de autoconvicción, declararon que era posible tomar Jerusalén Este. En 1948 habían cometido el error de no quedarse en la ciudad vieja. Israel logra llegar hasta el Muro de las Lamentaciones. Israel, al verse presionado por los altos mandos, las fuerzas israelíes decide avanzar en Cisjordania y el Golán sirio. El 10 de junio declara un alto al fuego general. Los palestinos pierden la guerra y sus casas son destruidas. En 6 días Israel ocupa asentamientos nuevos, y 1 millón de árabes pasa a ser parte de la administración de Israel. El 1 de septiembre emitieron la declaración de Jartum, en la que establecieron su política respecto a Israel, conocida como la resolución de los 3 no. No a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel, no a las negociaciones con Israel. Esta política se mantuvo activa hasta la Segunda Guerra Árabe-Israelí, 1973. Por su parte, la ONU declaró el 22 de noviembre de 1967 la resolución 242. En ella se estipula que Israel debe retirarse de los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días, y se afirma el derecho de cada nación en la región de vivir en paz en el interior de fronteras seguras. La victoria de Israel en 1967 desencadenó un aspecto esencial del problema árabe-israelí que se mantiene hasta la actualidad: la situación de los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y la parte árabe de Jerusalén. Recuerda suscribirte, soldado, deja tu like y comentario. Sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.